Evangelio de Lucas. Capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 12 al 16. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fue al monte a orar, pasó la noche orando, y cuando fue de día llamó a 12. Lo que Cristo hizo ese día ha seguido haciendo por 2000 años, llamando a hombres y mujeres al servicio de la obra de Dios. Oremos. Padre, gracias, porque reconocemos, Señor, que es tu obra y tú nos das el privilegio de participar en ella. Señor, yo te ruego que tu palabra esta noche hable en nuestras vidas, haciéndonos comprender la relevancia, la seriedad y la profundidad, Señor, de tu obra. Señor, que tu Espíritu acomode tu palabra a cada corazón. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Fue aproximadamente en el año 1965 que el Señor comenzó a establecer esta iglesia local, dirigiendo y poniendo en el corazón de dos hermanos, hermano Juan y hermano Anselmo, abrir la casa de sus padres para comenzar reuniones. Y de esa fecha en adelante, hasta ahora han transcurrido 54 años, y desde esa fecha Dios y el Señor en su sabiduría y providencia ha llamado a hombres y mujeres a ocupar los diferentes liderazgos de la iglesia. El mundo claramente ha cambiado, la sociedad ha cambiado, han ido experimentando muchos cambios, y por ahí se escuchan voces de que debemos ir a moldarnos a la sociedad y que la iglesia también debe hacerlo, a medida que es cierto que la sociedad va experimentando esos cambios. Aunque vemos que muchas iglesias y denominaciones generales han sucumbido a esta idea, yo digo gracias a Dios porque esta iglesia se ha mantenido firme en sus convicciones, en sus principios, manteniendo la singularidad de ella, de la iglesia. La iglesia es contracultural, claramente, y desde siempre. La iglesia no tiene nada que ver con la cultura. La iglesia es contracultural, está por encima de las culturas. Es única, la iglesia es única, es exclusiva, formada por el Señor, para mantenerla así para siempre. Entonces no hay nada en este mundo que podamos buscar que se le pueda asemejar a la iglesia. Pero me he preguntado, y yo le decía a mi esposa,
Cuando venimos para acá me gustaría tener 20 años menos. Para tener la fuerza, para tener energía de hace 20 años atrás. Claramente eso no se puede. Pero ya ustedes se han dado cuenta que los años no solamente han pasado, sino se han quedado. Y uno se siente frustrado. Me gustaría tener una voz mejor. Me gustaría tener una fuerza mejor, una salud mejor. Pero eso no va a ser. Eso no va a ser. Entonces, lo que debe suceder es que alguien debe tomar la antorcha. Alguien debe tomar la antorcha para continuar la obra del Señor. Y yo me preguntaba, y bueno, la iglesia tiene 54 años, ¿irá a permanecer? ¿Permanecerá esta iglesia? Amén. Vemos en Europa, en Estados Unidos, templos que una vez fueron llenos de vida, bullantes, con fuego por Dios y por el Evangelio, pero hoy están vacíos, cerrados, vendidos, sus templos. Pero me pregunto, ¿esta iglesia va a permanecer? Y si ha de permanecer, ¿qué tipo de iglesia será? ¿Una iglesia liberal? ¿Una iglesia mundana? ¿Una iglesia conservadora? ¿Una iglesia fundamentalista? ¿Se mantendrá la iglesia fiel a la sana doctrina como lo ha sido hasta ahora, que confía absoluta y plenamente en la inspiración verbal inerrante de la Escritura, y que ella es la autoridad absoluta de la iglesia? ¿Se mantendrá así? La respuesta de ello la podemos asegurar, hermanos, solo en la medida de los líderes que la sigan guiando. Solo en la medida de los líderes que la sigan guiando. Y esa fue la preocupación de Moisés. ¿Quién guiará?, preguntó Moisés a Dios. ¿Quién guiará, liderará, introducirá al pueblo a la tierra prometida? Vaya conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 1. Versículos 34 al 40. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás ahí. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y Números 27. Números 27.
Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces fue la preocupación de Moisés: ¿quién va a continuar esta obra? ¿Quién va a llevar a este pueblo y lo va a introducir a la tierra prometida? Para que no sean ovejas sin pastor. Entonces, pero fue Dios quien tenía preparado a Josué para continuar con su plan redentor. Y en los siguientes 1500 años, Dios mantuvo una descendencia hasta el nacimiento del Redentor. Es la obra de Dios, el plan redentor de Dios. Muchos hombres pasaron en el pueblo de Israel como líderes espirituales, pero también como líderes políticos de la nación de Israel. Abraham, Jacob, Isaac, Josué, Samuel, David, Osías, Isaías, Amós, Esdras, Nehemías. Pero el plan de Dios nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Por la partida o por la descalificación de algunos de sus líderes. Porque el plan de Dios, la obra de Dios, no depende de los hombres. Depende de Dios. Y la obra de Dios continúa adelante, porque la obra es de Dios, depende de Dios. Y solo, ¿sabe? Dios nos da el privilegio de colaborar junto a Él en su obra. Pero aquellos que se muestran dispuestos a colaborar en la obra de Dios. Pero el plan de Dios continuó adelante y Jesucristo dejó la responsabilidad en su partida a la iglesia de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ese plan ha continuado hasta nuestros días por casi 2000 años. Jesucristo escogió a 11 hombres. Y a esos 11 hombres les entregó la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A los 11, antes de su partida. Y la iglesia tomó esa responsabilidad. Y hermano, en 2000 años, la obra de Dios nunca se ha detenido. Y el pueblo de Dios dice: amén. Porque es Jesucristo, ¿ah?, quien la ha llevado adelante. Mire, el único que no ha sido cambiado en estos 2000 años, ¿quién es? Jesucristo. Él es el único
porque Él es el que permanece para siempre. Todos los demás han ido cambiando, el Señor han ido partiendo y el Señor ha ido poniendo a otras personas. Mire, alguien dijo, ninguna obra que por Él ha sido iniciada estará desprovista de lo que necesita, hasta que su finalidad haya sido consumada. Lo dijo Oswald Sanders, un gran varón de Dios. Ninguna obra que Dios ha iniciado está desprovista de lo que necesita hasta que su finalidad haya sido consumada. Y ha sido Él quien se ha encargado de llevarla adelante. Y no los líderes, por más capacitados que sean estos. ¿Cuántas veces se ha oído decir, y es natural que se diga, de grandes líderes, de grandes ministerios o de pequeños ministerios o iglesias, que si Él se va, la obra no podrá continuar, se va a acabar? ¿Lo escucharon? Siempre se escucha eso. No, pero si Él se va, no, esto se acaba, no va a continuar. No es así. No es así. Porque la obra es de Dios y depende de Dios. Mire, el hecho es que no hay ningún hombre, no importa cuán dotado está, ni cuán dedicado es indispensable en el reino de Dios. Ninguno. Excepto yo. Ninguno. No hay ninguno. Hay grandes hombres de Dios con grandes cualidades, grandes capacidades, usados poderosamente por el Espíritu Santo para engrandecer el ministerio, engrandecer la obra de Dios, pero nadie, absolutamente nadie en la obra de Dios es indispensable. Y nadie puede decir, por gran varón de Dios que sea el que está frente a un ministerio, que puede llegar a decir, no, la obra se va a acabar, se va a terminar si Él se va. No es así. La obra de Dios va a continuar adelante porque el que la lleva adelante y el que es indispensable en la obra de Dios es uno solo, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Ahora yo no estoy pasando mi aviso. Martín Lutero dijo, le decimos claramente al Señor que si Él quiere a su iglesia, entonces debe asumir la responsabilidad de mantenerla, defenderla y preocuparse por ella. Porque nosotros no podemos ni protegerla, ni sostenerla, y si pudiésemos hacerlo, nos volveríamos los necios más orgullosos debajo del cielo. Gloria al Señor. No hay cosa más absurda de pensar que nosotros somos capaces de mantener la obra de Dios, porque la obra es de Dios, y el que la mantiene, y el que la sostiene, y el que la ha llevado hasta este día es uno solo, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Pero en cada generación Dios permanentemente ha buscado a hombres y mujeres para que asumen los roles de liderazgo en las distintas áreas de la obra de Dios. Y hermano, y hoy no es la excepción. Y en esta iglesia no es la excepción. Y en la obra de Dios no es la excepción. Dios sigue buscando y llamando a hombres. Primera de Samuel 13.
Samuel 13, 14. Sabemos la historia del rey Saúl y también David. Saúl falló. 1 Samuel 13, 14 dice, el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, Dios saca a aquellos que son líderes porque los llama a su presencia, como en el caso de Moisés, o sencillamente los saca porque se descalificaron a sí mismos. Pero siempre Dios, aún así, en esa circunstancia, Él dice que Él se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y Dios sigue buscando. Dios sigue buscando un hombre, una mujer, conforme a su corazón, que esté dispuesto para usarlo en la obra de Dios. Y si Dios a usted, hermano o hermana, lo llamara, usted debería sentirse privilegiado de que Dios lo encontrara a usted y lo pusiera en la obra de Dios. En Ezequiel 22, versículo 30, Ezequiel 22, 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Dios siempre está buscando a alguien para usarlo en la obra de Dios. ¿Serás tú uno de esos? En nuestra iglesia, en estos 54 años, se han ido sucediendo unos a otros. Y así debe ser. Debemos ir preparando a la generación que tiene que continuar esta iglesia, pero en la misma senda. En la misma senda. Una iglesia fundamentalista en su doctrina y conservadora en su práctica, y teniendo como única meta exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Y se necesitan hombres y mujeres que tengan un celo santo por la verdad y por la pureza de la iglesia. Y pregunto yo, ¿dónde están? ¿Dónde están los que van a seguir llevando esta obra de Dios adelante? ¿Habrá alguno aquí que dirá, como Isaías, heme aquí? ¿Dónde están los futuros líderes? Pastores, misioneros, profesores de escuela dominical, diáconos, músicos, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Hermano Alexis, el nuevo director de la escuela dominical, y conversamos, pastor, ha sido difícil poder armar un equipo para enseñar. Para enseñar.
una clase de escuela dominical una vez a la semana. ¿Habrá alguno esta noche aquí? Dios sigue buscando. Y decía Ezequiel, y busqué a un hombre, lo busqué para que se pusiera en la brecha a favor del pueblo, y no lo hallé. ¿Cómo? ¿No había nadie? Sí, había, ni muchos. Pero todos estaban, como decía el profeta, preocupados de sus casas artesonadas y la casa de Dios abandonada. Habían, sí, pero su corazón y sus intereses eran otros, temporales, pasajeros, nada más. Y no encontró a alguien. ¿Y sabe por qué? Porque para eso hay que pagar un precio. Un gran varón de Dios, de un gran ministerio, Samuel Brengle, creo que es así el apellido, sí. Él decía que el camino hacia la autoridad y el liderazgo espiritual, dice, no se consigue por promoción, solo por medio de no se consigue por promoción, sino por medio de muchas oraciones y lágrimas. Se logra por medio de la confesión de pecado y el mucho escrutarse el corazón y humillarse ante Dios, por medio de la entrega completa de uno mismo y de un decidido sacrificio de cada ídolo. El abrazar la cruz de forma clara, audaz, completa, inflexible y sin lamentarse. Es un gran precio, pero de forma firme y resuelta tiene que ser pagado por quien desea ser un líder, no meramente nominal, sino un auténtico líder espiritual de hombres cuyo poder es reconocido y sentido en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Quién está dispuesto a pagar un precio así? Pero estos requisitos de Dios deben ser cumplidos en el secreto del corazón de aquellos que realmente quieren dedicar su vida a Dios, antes que Él mismo, ¿cierto?, los honre en público. Y ha sido Él y solo Él quien ha traído esta iglesia local hasta estos días. Dijo el sacerdote al Sanedrín, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Hermanos, qué vital para el avance de la obra son aquellos que reemplazarán, que ocuparán los lugares de los que dejan el puesto o el ministerio. Pero deben ser personas con las mismas convicciones, que fluyen de la palabra de Dios, que tengan las cosas claras. ¿De qué se trata la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y hermanos, qué necesarios son hombres que estén dispuestos a ocupar el lugar que dejan otros. Y solamente un botón de muestra. Como iglesia estamos viviendo un momento que a todos nos ha tocado, nos ha afectado, a su familia y también
muy cercano a mí lo que está pasando con nuestro hermano José Lillo. Él es pastor junto conmigo, porque desde que yo comencé él ha sido el tesorero de la iglesia. Yo no he visto cómo Dios ha respaldado su ministerio. Y él está enfermo y hace 2 domingos atrás estuvimos con él. Y nuestra oración es que Dios haga un milagro, pero la voluntad de Dios se ha de hacer al final. Un ministerio que lo lleva como por 20 años, 25 años. Y uno dice, bueno, y hablamos de toda la implicancia de eso, de ese ministerio, de toda la implicancia que a veces los demás no sabemos muy bien. Sabemos que es el tesorero, pero hay muchos detalles que tienen que ver con eso. Pero uno dice, ¿quién es con? ¿Habrá una persona? Sí, yo creo que hay. Y él me decía a su hija que solo Dios me va a sacar de este ministerio. No sé si Dios lo está sacando o no. Nuestra oración que todavía no, que Dios haga un milagro. Pero ¿quién ocupará su cargo, su responsabilidad? Y ese solamente, hermanos, es un ejemplo de lo que significa que hayan hombres y mujeres dispuestos a ocupar los lugares de aquellos que van a dejar esos lugares. Generación a generación se van sucediendo. Cada uno ha tenido su parte en esta iglesia. Y Él, Jesucristo, la va a seguir llevando adelante. ¿Contigo o sin ti? ¿Contigo o sin ti? Dios da el privilegio. ¿Contigo o sin ti? ¿Cuál será tu lugar en ella? ¿Cuál va a ser tu lugar? Termino con esto. Una poesía de un varón llamado George Liddell, que dice así: dame un hombre de Dios, un hombre cuya fe sea la que dirija su mente, y enderezaré todos los errores, y bendeciré el nombre de toda la humanidad. Dame un hombre de Dios, un hombre cuya lengua esté ungida con fuego del cielo, y haré arder oscuros corazones con gran resolución y limpio deseo. Dame un hombre de Dios, un hombre, un poderoso profeta del Señor, y yo traeré paz sobre la tierra, conseguida con oración y no con espada. Dame un hombre de Dios, un hombre cuya visión sea verdadera, y yo reconstruiré vuestras ruinosas capillas y traeré las naciones a sus rodillas. Me pregunta para usted, hermano, hermana, Dios sigue buscando hombres y mujeres para usarlos en la obra de Dios. Mi pregunta es, ¿hay alguno aquí que pueda decir: Señor, yo quiero ser uno de esos hombres, uno de esas mujeres que están dispuestos para llevar tu obra adelante? Vamos a orar.